Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. CEU Superíndice 3 Moest UDN. Espero que se encuentren de maravilla porque prepurrense, porque hoy tenemos un chisme que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre la noticia bomba del momento, la que está incendiando las redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja de ensueu más menos o que nos hizo suspirar en Erkenci Kuay, y que ahora nos ha sorprendido a todos. A su vez, la fecha es 16 de septiembre de 2025, y las noticias sobre esta pareja, que parecua cerrada, han vuelto a explotar. Y créanme, lo que les voy a contar es jugoso, lleno de detalles y teorías, y por supuesto, mucho análisis. Así que prepúrense para escuchar con atención Superíndice 3N. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Aquí siempre estamos al día con todas las novedades del mundo de las series turcas, las noticias de los actores y actrices, y por supuesto mucho chisme. Así que suscríbanse ya. Y no se olviden de dejar sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Ahora vamos con el chisme. Todo comenzó Superíndice 3 con un post en Instagram, un comentario en Twitter, un rumor en un foro de fans. La información Superíndice 3N fue filtrándose poco a poco, pero rápidamente se extendió como la Superíndice 3 Bora. La noticia es que al parecer, Can y Demet han sido vistos juntos otra vez. Y no una vez, sino varias. Y esto no es todo, sino que también Copyright N se habla de un posible acercamiento y de un posible romance. ¡Ay, Dios mío! Preparen los pañuelos. Recuerden, para aquellos que no están tan empapados en la historia, que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos Erkenci Kuay, una serie que los catapultó Superíndice 3 a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, y muchos fans soñaban con que su relación Superíndice 3N trascendiera la pantalla. ¿Y copyright creen? Durante la grabación Superíndice 3N de la serie, se especuló Superíndice 3 mucho sobre una relación Superíndice 3N entre ellos. Llegaron a ser fotografiados juntos, se dedicaban mensajes en redes sociales. La pantalla ardía con sus miradas, sus gestos. La tensión Superíndice 3N era palpable. Sin embargo, oficialmente nunca confirmaron nada. Siempre negaron cualquier vínculo romántico, manteniendo una postura profesional y respetuosa. Luego, con el tiempo, ambos tomaron caminos separados. Can se enfocó Superíndice 3 en proyectos internacionales, incursionando en producciones en Italia, consolidando su carrera con papeles desafiantes y ganando aún ese reconocimiento. Demet, por su parte, continuó Superíndice 3 su camino en Turquía, protagonizando exitosas series, demostrando su versatilidad y talento como actriz, y construyendo una su Superíndice 3 lida base de fans. Ambos se mantuvieron activos cosechando éxitos y manteniéndose en la cima de la industria del entretenimiento. Y aunque mantuvieron una relación Superíndice 3N cordial, parecua que el romance era cosa del pasado. Pero ahora la historia da un giro inesperado. Un giro que nos ha tomado a todos por sorpresa, un giro que nos hace volver a soñar. Las primeras pistas llegaron a través Copyright S de fotos y vídeos que, aunque no son de alta calidad, muestran a dos personas muy parecidas a Can y Demet compartiendo momentos juntos. Se les ha visto en restaurantes, en eventos, e incluso rumores apuntan a que han sido vistos en el aeropuerto. Imaginen la escena. Dos estrellas de semejante calibre juntos compartiendo tiempo. En el aeropuerto. El parauso de los paparazzi. Las fuentes, obviamente, son variadas. Tenemos a los paparazzi que siempre están al acecho de los famosos, buscando la primicia, la foto que valga millones. Están los fans, los verdaderos detectives que no pierden detalle analizando cada post, cada historia, cada like. Y están algunas cuentas de noticias de espectáculos, que han publicado información Superíndice 3N al respecto, alimentando la llama de la especulación Superíndice 3N. El problema, claro, es que no hay confirmación Superíndice 3N oficial por parte de Can ni Demet. Y AQ es donde el misterio se intensifica. ¿Copyright significa todo esto? Hay varias teorías circulando por las redes sociales, cada una más emocionante que la anterior, cada una alimentando nuestras fantasías.
La Moon S extendida es que simplemente Kan y Demet son amigos, que se frecuentan y que se llevan bien. Eslu superíndice 3 Hiko después de todo han compartido un proyecto tan importante, han pasado incontables horas juntos en el set, y han forjado una amistad su superíndice 3 Lida. Es posible que después copyright S de todo este tiempo, su amistad haya florecido, que se apoyen mutuamente, que compartan confidencias y risas. Una bonita amistad. Nos encantará. Pero como buenos amantes del chisme, nosotros queremos Moon S, queremos saber la verdad. Y es que hay otras teorías mucho Moon S jugosas, que nos hacen soñar con finales felices y segundas oportunidades. Algunos creen que podrá haber un nuevo romance en Puer. Que quizás después de tanto tiempo han decidido darle una oportunidad a sus sentimientos. Que la chispa que vimos en Erkenci Kwai nunca se apagó del todo, que la atracción superíndice 3N sigue viva y coleando. ¿Y saben copyright? A Mu no me extrañaría. La atracción superíndice 3N entre ellos era muy evidente, la química era palpable, y aunque en su momento no se concretó superíndice 3, la vida da muchas vueltas, las personas cambian, los sentimientos evolucionan. Un romance inesperado. Un reencuentro apasionado. Ojalá. Otra teoría menos romántica pero también bullida, es que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Quizás una película, una serie o incluso una campaña más menos publicitaria. Un proyecto que los vuelva a unir en la pantalla, que reviva la magia que los hizo famosos. Esto explicará las reuniones y los encuentros que se han reportado. Será una estrategia inteligente, ya que el reencuentro de Kan y Demet generará mucha expectativa y atención superíndice 3N medio tica. Un proyecto profesional. Una colaboración superíndice 3N exitosa. También copyright N es posible. La tercera teoría, y esta es un poco Moon S descabellada, es que todo esto podrá ser una estrategia de marketing, una forma de generar ruido y publicidad, tanto para ellos como para sus futuros proyectos. Una estrategia orquestada por sus agentes, para mantenerlos en la palestra, para generar interu copyright S y mantener a sus fans enganchados. Aunque sinceramente creo que es poco probable, ya que ambos son muy reservados con su vida privada, y no suelen exponerse a este tipo de juegos mediáticos. Una estrategia publicitaria. Un poco arriesgada. Pero no imposible. Pero vamos a centrarnos en las pruebas que tenemos y analizarlas Mood S a fondo. ¿Copyright dicen las fotos y los vídeos? Las fotos y los vídeos, aunque no son del todo claras, parecen mostrar a Kan y Demet en situaciones íntimas. En algunos vídeos, se les ve caminando tomados de la mano, sonriendo y disfrutando de la compañía del otro. En otros compartiendo risas y miradas CU superíndice 3 cómplices, miradas que hablan, que conectan, que revelan algo Mood S que una simple amistad. Obviamente esto podrá ser perfectamente normal entre amigos, pero la sensación superíndice 3N que transmiten es diferente. La cercanía a la complicidad, la atracción superíndice 3N. Todo es muy sospechoso. Además, los fans Mu S observadores han notado algunos detalles interesantes en las redes sociales. Por ejemplo, ambos han publicado fotos y vídeos en lugares similares, aunque no en el mismo momento. Fotos de los mismos restaurantes con platos parecidos o fotos en lugares que parecen coincidir. ¿Casualidad? Quizás. Una pista. Posiblemente. Los fans no perdonan. Analizan hasta el Moon de ese mínimo detalle. También hay que tener en cuenta que tanto Kan como Demet están solteros en este momento. Kan ha tenido algunas relaciones en el pasado, pero ninguna ha prosperado, y se ha mantenido enfocado en su carrera y en su crecimiento personal. Demet, por su parte, también ha tenido sus romances, ha vivido sus experiencias y actualmente está enfocada en su carrera profesional, en sus proyectos y en disfrutar de su libertad. Esto podrá facilitar las cosas, ya que no tendrían que lidiar con ningún tipo de compromiso o complicación superíndice 3N. Un factor importante a tener en cuenta. ¿Y qué dicen los protagonistas? Como era de esperar, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Kan, como siempre, ha mantenido un perfil bajo, ha evitado pronunciarse sobre el tema, dejando todo en el misterio y alimentando la curiosidad de sus fans. Demet, por su parte, tampoco se ha pronunciado al respecto, manteniendo la intriga y dejando que las especulaciones fluyan libremente. El silencio es oro.
O quizás es la confirmación tácita. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que la situación es muy ambigua, que hay muchas posibilidades y que lo muy probable es que tengamos que esperar para saber la verdad. Pero, ¿acaso no es lo más emocionante de todo esto? El misterio, la intriga, las especulaciones, las conjeturas, el debate. Todo esto hace que el mundo del espectáculo sea tan apasionante. Nos encanta el chisme. Nos encanta especular. Nos encanta soñar. Lo que es cierto es que la noticia de Kanye West ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de ambos actores están enloquecidos compartiendo fotos, vídeos, teorías y conjeturas, creando hashtags, haciendo trending topics. La locura. Las publicaciones sobre el tema se han disparado, y los hashtags relacionados con Kanye y The Method Demir son tendencia en todo el mundo, demostrando el poderío de sus fans y el interu copyright ese global que despiertan. El mundo se paralizó. En definitiva, el reencuentro de Kanye West ha puesto el mundo de las series turcas patas arriba. Amor. Amistad. Marketing. Copyright serur. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros los fans seguiremos soñando, especulando y por supuesto, disfrutando de este fascinante melodrama de la vida real. Pero no nos olvidemos de un detalle crucial, La historia de Kanye West es un reflejo de cómo las relaciones, incluso las que parecen cerradas, pueden sorprendernos. Es un recordatorio de que la vida está llena de giros inesperados, de segundas oportunidades, de reencuentros mágicos. Es una muestra de que el amor, o la amistad, puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso después de haber tomado caminos separados. La historia de Kanye West es una lección de esperanza, un llamado a creer en los sueños, a no perder la fe en el amor, a estar abiertos a las sorpresas que la vida nos depara. Es una historia que nos recuerda que a veces, las segundas oportunidades son las hermosas, las que nos permiten vivir el amor en su máxima expresión superíndice 3n, sin ataduras, sin presiones, solo con la libertad de elegir, de amar, de ser felices. Y ahora, vamos a profundizar en las posibles implicaciones de este reencuentro. Si finalmente se confirmara un romance, CU superíndice 3 ¿mo impactaría esto en sus carreras? CU superíndice 3 ¿mo reaccionarán sus fans? CU superíndice 3 ¿mo será su relación superíndice 3n con los medios de comunicación superíndice 3n? Un romance entre Kanye West, si se hiciera público, sin duda generará un gran interu copyright ese mediático. Los paparazzi estarán al acecho, las revistas y los portales de noticias estarán ávidos de información, y las redes sociales explotarían. Serán la pareja del momento, la pareja soñada, la pareja perfecta. Esto podrá tener un impacto positivo en sus carreras. Ambos son actores muy talentosos y con mucha popularidad, pero un romance público podrá impulsar aún sus carreras, generando ofertas de trabajo, colaboraciones y reconocimiento a nivel internacional. La gente querría verlos juntos en la pantalla, querría saber de sus vidas, querría seguir su historia de amor. Sin embargo, también copyright podrá haber algunos inconvenientes. La presión superíndice 3n mediática podrá ser abrumadora, la privacidad podrá verse afectada, y las críticas y los rumores podrán ser constantes. Será importante que ambos supieran manejar la situación superíndice 3n, que se mantuvieran fieles a sí mismos, y que protegieran su relación superíndice 3n. En cuanto a sus fans, la reacción superíndice 3n será diversa. Habría fans felices, emocionados, que apoyarían su relación superíndice 3n y que celebrarían su amor. Habrá fans que por diferentes razones no estarán tan contentos, que preferirían que cada uno siguiera su camino, o que simplemente no apoyarían la relación superíndice 3n. Es importante que Kanye West sepan que no pueden complacer a todos, que deben ser fieles a sus sentimientos, y que deben vivir su amor como ellos quieran, sin importar lo que los demás piensen. El amor es un derecho y la felicidad debe ser siempre la prioridad. Y ahora, vamos a hablar de las posibles consecuencias de un proyecto profesional conjunto. CU superíndice 3 ¿mo será la reacción superíndice 3n del público? ¿Copyright tipo de proyecto funcionará mejor para ellos? Un proyecto profesional conjunto entre Kanye West será un éxito asegurado. La química entre ellos es innegable y el público los adora como pareja. Un reencuentro en la pantalla, ya sea en una película, una serie, o incluso una campaña más menos publicitaria,
generará una gran expectación superíndice 3N y atención superíndice 3N mediútica. El proyecto ideal para ellos será una comedia romántica, una historia divertida, emocionante con momentos de drama y mucha cómica. Una historia que les permita mostrar su talento actoral, que les permita conectar con el público y que les permita revivir la magia de Erkenci Kwai. Pero también copyright N podrían explorar otros copyright neros, como el drama, la acción superíndice 3N, o incluso el thriller. Lo importante es que el proyecto sea de calidad, que tenga una buena historia, que es tu copyright bien producido, y que les permita lucirse como actores. La reacción superíndice 3N del público será entusiasta, la serie se convertirá en un éxito rotundo, y sus nombres volverían a estar en boca de todos. Será un nuevo impulso para sus carreras, y una oportunidad para consolidar su lugar en la industria del entretenimiento. Y ahora vamos a la teoría menos probable, pero no por ello menos interesante, ¿podrá todo ser una estrategia de marketing? ¿Qué copyright implicaciones tendrá esto? Si todo fuera una estrategia de marketing, la reacción superíndice 3N del público será mixta. Algunos fans se sentirían decepcionados, engañados, y podrán perder la confianza en ellos. Otros, sin embargo, entenderían la estrategia, y la apoyarían, siempre y cuando el objetivo fuera un proyecto profesional de calidad. En cualquier caso, la estrategia deberá ser cuidadosa, transparente y bien gestionada. Khan y Demet deberán ser conscientes de las posibles consecuencias, y deberán estar preparados para las críticas y los rumores. Lo importante es que el proyecto al que promocionan sea valioso, que tengan un buen producto para ofrecer, y que justifiquen la estrategia. Si el proyecto es bueno, el público perdonará la estrategia, y los aplaudirá por su ingenio. Y bueno chicos, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado toda esta inform. ACIU superíndice 3N. He tratado de cubrir todos los ángulos, de analizar todas las posibilidades, y de compartir con ustedes mis opiniones y mis teorías. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la noticia? ¿Creen que hay algo muy de ese ayudo de la amistad? ¿Apoyan una posible relación superíndice 3N entre Khan y Demet? ¿Les gustaría que trabajaran juntos en un nuevo proyecto? ¿Creen que todo es una estrategia de marketing? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus sueños. La comunidad es lo muy de ese importante. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejarme sus opiniones, sus teorías y todo lo que se les ocurra. ¿Quieren saber más sobre este tema? ¿Tienen otras noticias que les gustaría que comentara? Escríbanlo en los comentarios. Sus sugerencias son muy importantes. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Así no se perderán ningún chisme más. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y que la intriga continúe. Hasta pronto, queridos fans.